Me apasionan las personas, me apasionan las emociones, me apasiona la mente, el comportamiento, entender que cada persona es única. Siempre he sentido mucha atracción, entre comillas, para seguir creyendo en la humanidad. La bondad a día de hoy no está de moda. Me desperté un martes y dije ya, hasta aquí, yo esta vida no la quiero. Yo sentí que no estaba hecha para tener un trabajo de lunes a viernes. Estaba ahí dentro del autobús en Barcelona pensando, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Tengo ganas de vivir y tengo ganas de conocer el mundo, tengo ganas de conocerme a mí. ¿Cómo voy a trabajar atendiendo a personas y conociendo otras vidas y entendiendo otras ansiedades si primero no conozco las mías? Siempre Ana estaba dispuesta a todo y siempre Ana decía que sí, hasta que Ana pues petó. Es como, no, pues eres una creída, eres una prepotente, eres una egoísta, y no es verdad. Soy responsable de mí si estoy eligiendo que quiero tiempo para mí. Tuve un problema en un riñón y yo pensaba, pero ¿cómo me está haciendo la vida esto? ¿Cómo me voy a morir sola en una habitación de un hospital de Tailandia sin poder despedirme de la gente? Fue un momento, yo creo que el momento más crítico de mi vida, porque yo internamente sentía que me moría. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast. Estoy súper feliz y emocionada de poder por fin grabar un podcast mío. Estamos aquí con Marina, que es increíble que hoy me estés entrevistando tú a mí. Muchos me habíais pedido este podcast y estoy feliz y emocionada de poder grabarlo por fin. O sea que hoy está siendo un día importante. Sí. Tantos años hablando de esto, tantas conversaciones, imaginándonos cómo sería tu podcast, y hoy estamos aquí y estoy yo entrevistándote. Es que no sé si es más surrealista hacer el podcast o que me entrevistes tú a mí. La verdad. Te conozco bien, así que va a ser fácil. Bueno, espero que salga todo natural, que es como la gente que me conoce, y cómo quiero que me conozca la gente que no me conoce. Claro. Entonces supongo que cuando empecemos a hablar más, pues va a ir todo más fluido. Además, hoy es un día totalmente que nos cuentes tu historia, cómo nace Bread with Ana, así que te va a ser muy fácil porque es, es algo que te sabes muy bien. Y esa es la primera pregunta que yo te quería hacer, de cómo Ana, cuáles fueron tus comienzos, dónde empieza tu vocación por las personas. Empezamos por Ana antes de empezar por Bread with Ana, ¿no? Qué fuerte. Me parece como muy complicado poder resumir toda la historia. Pero sí que, como para la gente que no me conoce, me parece importante poder explicar como todo lo vivido antes para que se entienda cómo nació el proyecto y el porqué de este proyecto y el porqué también estamos aquí en este podcast, como para poder llegar a más gente y que más gente me conozca fuera de las sesiones, porque algunos clientes y algunas clientas no conocen realmente mi historia y solo me conocen como coach, ¿no? Es que Bread with Ana es como el conjunto de muchas experiencias que has vivido muy fuertes. Uh-huh. Viene naciendo como desde hace muchos, muchos años, ¿no? Yo cuando me cuentas tu historia, hace más de casi 15 años que empieza tu vocación por las personas. Yo creo que realmente mi vocación por las personas, así como tal, es muy difícil de decir una fecha en concreto. O sea, nunca me ha pasado algo concreto que diga, vale, a partir de aquí me dedico a las personas. Pero sí es verdad que siempre como que lo he sentido dentro y si no dijera eso mentiría. Siempre he sentido mucha atracción, entre comillas, para estar cerca de personas, para entenderlas, para seguir creyendo en la humanidad, cosa que creo que está muy poco de moda a día de hoy. Como que la bondad a día de hoy no se lleva, ¿no? No está de moda. Están de moda otras cosas. Y sí que es verdad que desde pequeña que he sentido mucha vocación por las personas, por ayudar a las personas, por creer eso en la comunidad, en que nos podemos ayudar entre todos. Que no quiero que esto suene a Mr. Wonderful, perdón, pero no es en ese sentido. Y sí que es verdad que fui a un cole de monjas, donde no era practicante religiosa y tal, pero sí que es verdad que era un cole que tenía muchos valores en ese sentido, del compartir, del dar, del pensar en el otro, en el sentido de la comunidad, de la solidaridad y tal. Y hacíamos muchísimas campañas en su momento para ayudar a otros niños, a otras familias que no tenían recursos y tal. Y como muchos trabajos extras y bueno, como que desde siempre tenía como muy cerca el pensar en el otro. Y yo también soy de pueblo y creo que esto también es un dato importante porque soy de un pueblo de 200 habitantes y creo que allí una cosa muy bonita de haber nacido en un sitio tan pequeño
es que todo el mundo se conoce y todo el mundo es familia, y lo que haces por tu hermano o por tu primo, lo haces también por tu vecino. Y de pequeña a mí me cuidaban mis vecinos si mis padres no estaban o mis abuelos no estaban. Y yo me he crecido eso, en un entorno donde todo puede ser de todos, y lo que le pasa al vecino te pasa a ti, y acostumbrados a que todos nos preocupemos por todos. Y es algo, bueno, pues que a día de hoy se ha perdido mucho, y que me gusta que pase en mi proyecto, entre comillas, ¿no? Que al final algunas clientas entre ellas se han conocido y se ha generado un poco esa comunidad. Comunidad de mujeres. Y es bonito. Yo creo que, bueno, hiciste trabajo social, que está claro que es una carrera que ya está muy encaminada a esta llamada que has sentido siempre de ayudar, pero tu primera experiencia profesional creo que es algo que deberías de compartir aquí, que ha marcado mucho. Esta parte que justo comentabas, ¿no? De no está de moda la bondad, no, estoy viendo lo bueno en la gente quizá que es la que más fuera está de la sociedad, ¿no? Yo creo que podrías empezar por ahí. O sea, es justamente un poco como curioso, porque yo que venía de un pueblo tan pequeño donde, entre comillas, no pasaban cosas y no pasaba nada, ¿no? Como que lo único que pasaba yo lo veía en la tele como si fuera de otro mundo, de otra vida que estaba muy lejos de donde yo estaba. Y al final luego, pues estudiando trabajo social, pues gracias a esa carrera me acerqué a vidas de personas que a mí me quedaban muy lejos, y esto me dio una conciencia de vida y de sociedad, de madre mía, pues esto también existe, pues hay muchas personas que viven estas situaciones, y no son has dicho personas... aún dónde empezaste a trabajar, que yo creo que es lo claro, que pero va un poco ligado a eso, o sea, que el trabajo social me llevó no solamente al trabajo en concreto que hice, sino en general como a tener una conciencia de muchas vidas que pasan, que no nos enteramos y que son invisibles y que tienen mucho a aportar, ¿no? Entonces, uno de los primeros trabajos que hice, aparte de un centro de salud mental, fue en la RAS en Barcelona, que empecé ahí las prácticas de la carrera de trabajo social, que ahí mi tutora de prácticas, Inma, pues para mí fue como una maestra del trabajo y de la vida, y ahí se me abrió un mundo profesional y personal, porque cada día era una experiencia, cada día era un máster de vida. Pues yo cuando entré a la cárcel tenía 21 años, imagínate, pues, y estábamos en el módulo de toxicología de la RAS en el 3er grado, y eso, pues cada entrevista que hacíamos era un máster de vida para mí, y estar al lado de ella, de esa maestra, pues también gracias a todo lo que aprendí en aquel momento, gracias a ella y a mi experiencia, porque ahí en la fundación estuve, que no lo he dicho, perdón, en una fundación 6 años o 7, no me acuerdo ahora en total, y gracias a toda la experiencia de ahí, de la fundación, y en concreto las tardes en la cárcel más, pues me dieron como toda la base que sé a día de hoy, que eso mucha gente me pregunta, pues ¿qué curso has hecho? ¿Qué máster has hecho? ¿Qué carrera? No sé qué. De la vida. Quiero hacer el curso de coaching que tú hayas hecho, ¿no? Y donde yo más aprendí fue trabajando ahí y viendo a muchas personas, cada día viendo a muchas personas. Es verdad que en la cárcel no veía mucha cantidad de gente, pero como decía, sí, es verdad que cada día era un máster de vida, y eran vidas, como decía, muy alejadas a lo que yo estaba acostumbrada, y eso me dio como mucha apertura de mente de saber preguntar, de saber leer la cara de la otra persona y tal. Y luego estuve un tiempo también en Barcelona Activa, que ahí sí que atendí a mucha gente, que eso es lo que más me ayudó a saber entender distintas ansiedades, o una misma ansiedad vivida desde distintas formas, o depresión o problemas de salud mental. Bueno, es que en la fundación hice bastantes cosas, la verdad, y gracias a esa primera experiencia laboral pues estoy aquí a día de hoy, y en ese momento pues era muy joven. Empecé las prácticas con 21 años, con Inma, que es la que he nombrado antes, y Jordi, que también me enseñó un montón, que si algún día lo escuchan, pues olé para ellos. Y eso, y ahí empecé con 21 y me fui con 27, si recuerdo bien, y estos primeros 6 años de vida pues me dieron la base y mucho más de lo que sé hoy. Y creo que el esfuerzo y el sacrificio de aquellos años pues
le estoy a día de hoy Eso muy es agradecida. lo que te iba a preguntar, cómo te sentías en ese momento en el que todos teníamos 22 años, estábamos acabando la carrera, con nuestro sueldo, viajando, saliendo de fiesta y tú trabajando con O sea, la es verdad que yo fundación. tuve una vida adulta muy joven, ¿no? O sea, no es que no saliera de fiesta, porque sí que salía también, que cuando vean mis amigas este podcast y lo ven van a decir, a ver, chica, que tú también salías, y es verdad. Yo también salía, pero igual pues no me fui de Erasmus o no hice una vida, entre comillas, de joven como veo a día de hoy de otras personas, ¿no? Y tenía un trabajo muy serio que me conllevaba pues muchísima responsabilidad. Cada día, como estaba diciendo antes, era un máster de vida y me acuerdo que el primer año llegaba a casa llorando del agotamiento emocional de ser consciente de todo lo que había vivido. O sea, cada entrevista era pues increíble y cada día y cada semana y salían más proyectos y cada proyecto era un aprendizaje más y aquella juventud, yo por dentro sabía que algún día se terminaría y que viviría, entre comillas, mi juventud más tarde, pero en aquel momento sabía que estaba como siendo esponja cada día, o sea, el aprendizaje que estaba teniendo era muy alto y siempre soñaba en tener un proyecto propio que no tenía ni idea de cómo sería, ni dónde sería, ni exactamente qué estaría haciendo, pero sí que soñaba y visualizaba un proyecto de estar, o sea, un proyecto mío, de estar trabajando con personas. Y mientras estaba ahí pensaba, todo el esfuerzo que estás haciendo ahora te va a servir para el futuro poder como llevar el aprendizaje a algo. Yo pensaba, ¿no? A algo, que no sé cómo va a ser, ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Y es increíble pues estar hoy aquí y contarlo así, la verdad. Bueno, pero pasaron también muchas más cosas, ¿no? Sí, pasaron muchas cosas en medio. En medio, ese momento en el que... Cuéntanos por qué decides dejarlo todo y coger ese billete de ir. Es que antes de contar eso, me he acordado antes cuando estábamos preparando el guión, porque ha habido un poco de preparación del guión, evidentemente, es que es fuertísimo, pero esta semana hace justo 10 años que yo vine a vivir a Madrid, porque vine a estudiar un máster de psicología criminal, que eso ya enlaza un poco con lo de mi proyecto. Sin haber pisado nunca Madrid, vine aquí a estudiar este máster, porque como estaba haciendo las prácticas en la cárcel y tal, quería como enlazar mi carrera a temas penales y tal. Un máster que luego nunca más he utilizado para nada. Pero me sirvió por lo menos para venir a Madrid y enamorarme de Madrid. Y 10 años más tarde pues estoy viviendo aquí otra vez después de todo. Total, que cuando vine a vivir a Madrid para hacer este máster, las prácticas de este máster eran en la Fiscalía de Menores. Y mientras estaba haciendo esas prácticas, la verdad que por el tipo de trabajo y tal, y la responsabilidad que contenía el trabajo, pues me sentía como mucha ansiedad y estrés, que en aquel momento, hace 10 años, la palabra ansiedad no estaba de moda como está ahora, y no se podía decir en voz alta como se puede decir ahora. Y había un centro de meditación en Lavapiés, que la meditación evidentemente mucho menos se hablaba que ahora, y yo empecé a ir a este centro, no sé muy bien cómo llegué a conocerlo, no sé, alguien me recomendó, pues si tienes estrés ve ahí y prueba eso de la meditación. No tenía ni idea de lo que era, ni el profe que ni a dónde me iba a llevar, ni mucho menos saber que eso era el inicio de algo que vendría más tarde, ¿no? El profe de ahí, la verdad es que no nos decía ningún tipo de indicación, era una meditación guiada. No me acuerdo del nombre de la persona tampoco, o sea que si algún día lo escucha, pues también va a ser muy guay. Pero ahí fue como como la primera experiencia donde la meditación me salvó, y creo que eso es importante nombrarlo, porque sin tener ningún conocimiento de lo que era la meditación, yo cada vez que entraba allí en la sala, emocionalmente pesaba 120 kilos y salía con 20 kilos. Y yo pensaba, vale, no estoy entendiendo nada de lo que estoy haciendo, no sé qué le pasa a mi cuerpo cuando estoy haciendo esta práctica, pero entro de una manera y salgo de otra, y eso es lo que me llevo, ¿no? Y después de estar practicando meditación en este centro, sí que ahí estudié un mini curso de mindfulness y tal, que se empezaba a escuchar un poco, muy alejado evidentemente de lo que es ahora también. Y sí empecé como a conectar un poco con los conceptos de atención plena, de mindfulness laboral, de qué podemos hacer para trabajar la conciencia y tal. Y ahí creo que fue como la primera semilla importante. Primer clic. El primer clic, sí.
Luego volví a Barcelona y fue cuando trabajé en la fundación y todo lo que he contado. Ujú. ¿Y me querías preguntar algo o sigo? Sí, claro, yo me iba a ir directamente a ese momento en el que, o sea, yo creo que es muy importante entender cómo la meditación empieza a ayudarte a equilibrarte. Yo primero me equilibro y en el momento en el que yo estoy bien soy capaz de ayudar a los demás, más en unas situaciones de gente con un nivel de exclusión como puede ser estar con gente de la cárcel, con unos problemas. Tú alguna vez me has comentado que decidíais un poco cuál iba a ser su futuro, ¿no? Teníais la capacidad de... Sí, bueno, de los menores más, sí. Eso que también es chulo. O sea, Sí, creo sí. que una de las cosas que podías contar, una de las cosas más importantes es lo que luego te va a pasar también en Tailandia, y es cómo la meditación te ayuda a que luego tú puedas hacer tu trabajo, que es también lo que te pasa a día de hoy Claro. con Breath with Anna, que es he aprendido mucho del autocuidado, he aprendido mucho a estar yo en mi sitio para luego ser capaz de atender a personas, y eso empieza ya estando Exactamente. aquí, ¿no? Es que eso, claro, o sea, yo creo que eso empieza estando aquí en Madrid hace 10 años, porque es un trabajo, o sea, a mí el trabajo con personas me apasiona, me apasionan las personas, me apasionan las emociones, me apasiona la mente, el comportamiento, entender que cada persona es única y que cada persona siente las emociones de una manera concreta y distinta de otra persona. O sea, esto me fascina. Y como digo, mi trabajo es mi pasión, pero a la vez es un trabajo muy cansado. Entonces, esto yo soy consciente ahora, después de pues, estos 10 años, ¿no? Pero en su momento, cuando yo empezaba con 21 o 22 años, ni siquiera era consciente de qué significa pues, la carga emocional, ¿no? O qué significa trabajar con personas y, entre comillas, no es que yo me lleve el peso emocional de esa persona, pero un poco sí, ¿no? Y tienes que aprender a gestionarlo, que lo aprendes con la práctica, pero al principio no tenía ni idea. Entonces, una cosa que fui aprendiendo a medida de que empecé a trabajar era vale, o sea, yo por dentro iba pensando, yo en algún momento voy a tener que parar para hacerme yo primero también una limpieza interna, hacer un trabajo de conciencia interna, hacer una limpieza de mis heridas, de cosas que he vivido que no he tenido tiempo a pensar, de cosas que me han afectado en la vida, de cosas que he vivido de pequeña o de adolescente, o de cosas que han pasado en mi familia, o cosas que han pasado a amistades mías que también me han afectado, evidentemente. Y necesitaba pues un momento de vida, de parón, y hacer pues una limpieza interna antes de poder seguir con mi trabajo y, por supuesto, antes de poder abrir algo mío, ¿no? Que eso llegó pues en 2019, cuando estaba, a principios de 2019, estaba trabajando en la fundación y la verdad que estaba de baja porque había tenido un problema en la pierna y tal. Y por resumirlo mucho, me desperté un martes y dije ya, hasta aquí. O sea, yo esta vida no la quiero, respetando a todo el mundo que tenga este tipo de vida, evidentemente. Yo estoy solamente contando mi historia, pero yo sentí que no estaba hecha para tener un trabajo de lunes a viernes. Estaba ahí dentro del autobús en Barcelona pensando, ¿yo qué estoy haciendo aquí? O sea, llevo muchísimos años, pues como estaba comentando antes, con esa vida adulta, aprendiendo mucho, pero tengo ganas de vivir y tengo ganas de conocer el mundo, tengo ganas de conocerme a mí. ¿Cómo voy a trabajar? O sea, ¿cómo voy a trabajar, exacto, atendiendo a personas y conociendo otras vidas y entendiendo otras ansiedades si primero no conozco las mías, ¿no? Entonces decidí dejarlo todo y me compré un billete para irme a viajar a Asia sin billete de vuelta, que el no tener billete de vuelta para mí era importante porque no quería como un límite que me cortara, entre comillas, ese proceso interno que yo iba a hacer, que ni siquiera lo había decidido así como tal en el momento en que tomé la decisión de irme, pero sí es verdad que necesitaba como una pausa de esa vida frenética, de los compromisos sociales. A mí todavía me cuesta a día de hoy, pero por aquel entonces me costaba mucho decir que no. Decir que no. Y me dejaba llevar mucho por los planes y siempre Ana estaba dispuesta a todo y siempre Ana decía que sí, hasta que Ana pues petó y Ana se hartó de dar energía a la gente, y aunque pueda sonar egoísta, pues yo necesito energía para mí, porque aparte soy una persona muy sensible y con el trabajo que hago, pues a día de hoy más, ¿no? Necesito más energía para mí. Y lo digo porque a veces cuando dices esto es como, no, pues eres una creída, eres una prepotente, eres una egoísta, y no es verdad. Soy responsable de mí si estoy eligiendo que quiero tiempo para mí, ¿no? Y entonces decidí hacer este viaje para poder hacer esta pausa en mi vida y esta limpieza que estaba diciendo antes. Entonces eso, me fui un poco
en mi búsqueda interna, ¿no? Que se llama así, teniendo mucho tiempo para pensar, teniendo muchas horas en silencio, que en realidad ahora lo pienso y creo que estaba meditando, entre comillas, sin darme cuenta, sin estar sentada con los ojos cerrados, porque pasaba muchas horas en silencio, escribiendo mucho, pues haciéndome muchas preguntas, que no tenemos tiempo en la vida de hacernos preguntas de nosotros mismos y de nuestra vida, ¿no? ¿Crees que podrías haber hecho este proceso que hiciste si hubieses estado sin trabajar en Barcelona durante los mismos meses que estuviste viajando? Los mismos meses seguro que no, porque en Barcelona o aquí en Occidente pues es una vida que está llena de distracciones. Creo que estamos todos sobreestimulados a otro nivel. Ya no digo cuando estamos mirando el móvil, sino solamente saliendo a la calle, está todo lleno de publicidad. Estímulos, ¿no? Entonces los estímulos externos nos obligan o nos invitan mucho a que no miremos adentro y la limpieza interna de la que estoy hablando es mirando para adentro. Entonces es mucho más fácil, entre comillas, hacer este trabajo en un sitio donde no tienes tanta sobreestimulación. Con eso no digo que no se pueda hacer ese trabajo aquí, pero contestándote a la pregunta, no en los mismos meses que lo hice ahí, que fue más modo spring, entre comillas, ¿no? Como teniendo todo el tiempo para poder hacer esto. Es una experiencia, ¿no? Donde te vas, viajas solo. Exactamente. Y cada día es una experiencia también, y aprendes a vivir al día y aprendes a no tener nada controlado, porque de repente pues, el bus que querías coger pues, no sale porque es Asia y funciona así. O de repente por el camino conoces a una persona que te invita 3 días con él en un refugio de no sé dónde. Entonces los planes cambian cada día y eso también tiene mucha connotación y repercusión luego en cómo pensamos, ¿no? Que aquí somos como mucho más estrictos y rígidos y inflexibles y al final pues a la mente le va muy bien que seamos justamente lo contrario, ¿no? Que seamos flexibles, que seamos tolerantes y que seamos capaces de improvisar, igual que nos ha pasado hoy, que algún día contaremos, este primer día de podcast, algún día lo contaremos. Y creo que eso, que la capacidad de adaptabilidad pues es algo fundamental en la vida de ahora y que se aprende mucho viajando, evidentemente. Bueno, tú tuviste, además de todo lo que me estás contando, un momento crítico, que es ese momento en el que se cierran todas las fronteras, llega el COVID al mundo y tú tienes que decidir si vuelves a España o te quedas en Tailandia, ¿no? Claro, o sea, en el momento en que yo me voy, lo último que piensa una persona, evidentemente, es que llega una pandemia mundial, ¿no? Entonces yo me fui en octubre del 2019, pensando pues igual que volvería a los 6 meses o así, y llegué a Tailandia el 28 de febrero del 2020 y llegó el COVID, entonces me quedé atrapada en Koh Tao. Primero, buen sitio para quedarse muy atrapado. Buen sitio, la verdad, muy buen sitio. Y eso fue pues un regalo que me dio la vida, dicho así. Y lo siento por a quien le sentó fatal, porque sé que evidentemente pues que hay vidas que fueron, o sea, personas que sufrieron un montón. Bueno, fue algo que para muchos fue, bueno, el peor momento de su vida, sobre todo aquí. Sí. Y para ti fue una oportunidad. Y para mí fue, yo creo que el mejor momento de mi vida, la verdad. Qué fuerte ver la vida desde perspectivas tan diferentes, ¿no? Sí, ¿Tú tuviste claro en todo momento que no te ibas a volver? Yo tuve muy claro que yo de ahí no me movía, cosa que generó muchísima controversia en mi familia, evidentemente, y en mi gente de aquí. Mucho miedo que había aquí. O sea, mi madre me decía, pero ¿cómo no vas a volver y te vas a quedar en una isla donde no hay un hospital grande que pueda cubrir una pandemia mundial? También es verdad que yo no tenía mucha conciencia realmente de lo que estaba pasando, porque yo lo veía en redes o lo veía pues, en Twitter y tal, pero yo abría los ojos y ahí tenía otra realidad. Entonces era como estar un poco en una peli. No sabía si yo estaba en una peli o si vosotros estabais en una peli. Pero al final yo no estaba en esa realidad, entonces cuando empezó como todo el boom de que estaba llegando el COVID y tal, es verdad que la isla se vació en 3 días y eso lo puede confirmar otra persona que estuvo allí, o sea, no me lo estoy inventando, es así. Pero yo tuve clarísimo que me quería quedar allí porque había empezado este viaje con una misión, entre comillas, y yo sentía que no lo había terminado y sentía como mucha conexión con Tailandia, aunque no estaba en mis planes viajar a Tailandia. O sea, yo no quería visitar el país de Tailandia, eso es lo más divertido. Y como decía, pues sintiendo mucha controversia en mi familia y que la gente no entendiera que yo me quería quedar, pues al final me quedé.
Y luego cuando pude volver, fue mi madre la que me dijo, mejor no vuelvas porque España está fatal. Entonces, y la verdad es que en Tailandia tuvimos mucha suerte y hubo poquísimos casos. Y ahí pues continuó un poco mi viaje interno, pero sin moverme de la isla, ¿no? Dicho de una manera muy resumida. Hasta que empecé... ¿Me querías preguntar algo, perdón? Te he visto con ganas de preguntar. No, bueno, creo que igual que la cárcel o tratar a tanta gente en la fundación ha sido una de las, cuando ya vayamos avanzando hacia por qué Bread with Anna y por qué tu proyecto, esto marcó un antes y un después en tu aprendizaje profesional. Creo que ahora vas a contar el viaje, cambia la vida de todo el mundo, ¿no? Aprendes todo esto que nos estás contando, pero también llega momento COVID, punto de inflexión, sí. Y el momento de quedarte... Bueno, no quiero hacer yo el spoiler, pero no, yo creo que acabar hospitalizada en Tailandia en mitad del COVID es algo que también tuvo que marcar mucho tu experiencia allí, tu experiencia vital. Realmente. Mi experiencia vital, por supuestísimo, y la creación de este proyecto más. Y yo, de hecho, ahí llega el segundo momento que la meditación llega a mi vida, entre comillas, para salvarme. Que en aquel momento tampoco se conocía tanto. Entonces, mientras estaba haciendo la formación de yoga, pues tuve un problema en un riñón. Lo que pasa es que los síntomas eran muy parecidos al dengue, entonces me empecé a encontrar mal, y las personas de ahí del centro me decían, no te preocupes, que esto va a ser dengue, no hace falta que te llevemos al hospital. Lo iban alargando, entonces yo me iba encontrando cada vez peor, hasta que al final pues no quedaba ya remedio. Me llevaron al hospital y era una infección al riñón grave. Como era COVID, pues no podía entrar nadie. Entonces estaba ahí aislada en una isla de Tailandia. Entonces, como todos los temores que tenía mi familia por el COVID no terminaron pasando por el COVID, pero sí terminaron pasando, porque sí que es verdad que terminé pues ahí en una habitación de hospital, que tengo que decir que el hospital estaba muy bien, en Koh Phangan. Pero claro, fue un momento, yo creo que el momento más crítico de mi vida, que de hecho yo creo que algunas personas de mi familia se van a enterar realmente a través de este podcast, porque nunca les he contado cómo fue la sensación, que tampoco lo voy a contar, pero yo creo que fue que ha sido el momento más duro y difícil de mi vida, porque yo internamente sentía que me moría, la verdad. Y yo pensaba, pero ¿cómo me está haciendo la vida esto? ¿Cómo me voy a morir sola en una habitación de un hospital de Tailandia sin poder despedirme de la gente, que la gente se está muriendo de COVID y yo me voy a morir del riñón aquí en Tailandia? Sola, aparte del riñón, era como todo muy surrealista. El médico de ahí, pues hablándome en su inglés medio tailandés, yo a 40 de fiebre que no entendía nada, mi familia no podía evidentemente venir, yo tampoco podía volver. Entonces el médico me dijo, pues te voy a dejar que pidas algo. Entonces pedí que viniera una profe mía del curso de yoga, que era una profe de meditación, Ali, que es también una persona muy importante en este proyecto. Y ella vino y me dijo, mira, ahora tienes que poner en práctica todo lo que has aprendido, entonces te voy a invitar a que medites el máximo de horas posible aquí en la habitación, en la cama, porque no puedes hacer nada más. Entonces el tratamiento, entre comillas, no te está funcionando, entonces vamos a intentar pues hacer otra cosa, ¿no? Y entonces cuando ella se marchó, pues estuve el resto de días pues poniendo en práctica todo lo que yo había aprendido en el curso, intentando pues conectar con el cuerpo, calmando la mente, generando una conexión pues con cosas que pasan dentro del cuerpo que muchas veces pasamos por alto. Y al cabo de 4 o 5 días pues el médico me dijo, pues ahora estás mucho mejor. Y yo tengo, quiero decir que yo no soy ni bruja, ni mística, ni nada, eso lo cuento porque a mí me pasó. Y con eso no quiero que se coja malentendido a que de repente ahora la meditación lo salva todo, porque no es este el mensaje, sino que a mí me ayudó mucho en su momento a que mi cuerpo se relajara, a que los órganos internamente se relajaran, entonces el tratamiento empezó a funcionar mejor. Lo que pasó con esto es que luego cuando yo salí del hospital salí con mucha claridad mental de yo quiero hacer esto. Quiero compartir la meditación, que la meditación existe, que la meditación ayuda mucho al cuerpo a sanar, que ayuda... Puede ser parte de la terapia, aunque no sea la terapia completa, puede ser, ¿no? Un complemento de la terapia, es importantísimo. Y empecé al principio pensando en ayudar a personas con cáncer, porque era el último trabajo que yo había hecho aquí como trabajadora social antes de irme.
solo que mi madre me dijo, pues los hospitales están llenos de COVID, entonces esto no lo vas a poder hacer. Y luego pensé, pues ¿por qué lo voy a cerrar a gente con COVID, con cáncer, si yo no tenía y a mí me ha servido mucho, ¿no? Entonces al principio empecé pues haciendo meditación a través de un Instagram que abrí pues a los 3 días de salir del hospital. Claro, que esto es lo que ahora venía justo a preguntarte. O sea, es como si Breath with Anna nace en el momento en el que tú sales del hospital de Tailandia después de estar aislada, ¿cuántos dijiste? ¿Casi un mes? 3 semanas yo creo que estuve ahí. Sin hablar con nadie y sales de ahí, ya tienes esa claridad de la meditación. Breath with Anna, voy a montar un proyecto y abres la cuenta. O sea, literal, o sea, fui así, pam, 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 todo seguido. Bueno, tuviste días para reflexionar. O sea, sí es verdad, como he dicho antes, que yo llevaba muchos años de mi vida pensando, yo quiero hacer un proyecto mío, quiero trabajar para mí, no quiero trabajar para otra persona y quiero crear algo que sea conectar a personas y que sea conectar yo con personas también, ¿no? Jamás, evidentemente, hubiera adivinado que fuera a través de la meditación, porque, como digo, la única experiencia que había tenido había sido aquí en Madrid en 2014, pero todo salió así de inesperado, de improvisado y sin ninguna expectativa. Abrí esta cuenta, que creo que esto también fue como bastante lo que funcionó, porque nunca, o sea, jamás tuve ninguna expectativa de crecer, de llegar a... O sea, no hubiera adivinado en septiembre de 2020 que 4 años más tarde estaría aquí ahora y que ese sería mi trabajo principal, mucho menos que estaría grabando un podcast, pero que habría conocido a tanta gente, que habría llegado a tanta gente. O sea, jamás lo hubiera adivinado. Entonces, cuando salí, pues sí, tuve mucha claridad mental y lo abrí sin ninguna expectativa, intentando compartir, no enseñar, sino compartir lo que a mí me había ayudado y lo que yo había aprendido durante también los cursos de meditación que había estado haciendo durante esos meses. Y sí es verdad que yo ya venía meses practicando estando en Asia, en distintos centros y tal. Y como la gente estaba aquí pues encerrada en casa, en COVID y tal, pues pensé que era también muy buen momento para poder compartir eso y ayudar a que gente que tenía mucha ansiedad pues se sintiera un poco mejor, que al final todos queremos vivir en paz. Y a mí la meditación me dio mucha paz y sentí mucha conexión en poder compartir esa herramienta y que cada uno pues encuentre también su paz. Y luego de ahí tu proyecto de Breath with Anna ha ido evolucionando. Ahora sobre todo estás centrada en la parte de coaching emocional, has lanzado tus retiros, o sea, ya Breath with Anna ha crecido con un montón de cosas, ¿no? Si quieres compartir. Sí, o sea, lo de coaching también fue un poco, entre comillas, casualidad, porque estudié el curso de coaching en 2016, si recuerdo bien, o 2015, un poco también por aprender yo, o sea, sin tener ninguna expectativa de que eso llegaría a ser mi trabajo. Wow. Y siempre me pareció como una herramienta también como muy potente, porque el coaching se centra mucho en hacer preguntas a la persona para que la persona se responsabilice realmente de qué quiere hacer con su vida, de qué le pasa, de cómo entendernos a nosotros mismos. Y creo que de eso va un poco mi proyecto, ¿no? O sea, al final es un proyecto de autoconocimiento que al principio empezó a través de la meditación y ahora es también a través del coaching emocional. Estoy especializada en la gestión de las emociones y las sesiones que hago pues están especializadas en poder entendernos mejor a nosotros mismos, entender mejor nuestro sistema emocional, conocer las emociones que pasan todo el rato y no tenemos ni idea. Y gracias a que nos conozcamos mejor podemos vivir más en paz y estar mejor con nosotros mismos. Entonces yo creo que es como el deber de cada persona poder conocerse a uno mismo y poder vivir mejor y vivir más en paz, que es lo que queremos todos. Bueno, hasta ahora nos has ido contando quién es Ana y cómo ha llegado a construir este proyecto de Breath with Anna, pero ahora sobre todo para los que no te conozcan y para los demás que lo sepamos un poco mejor, ¿en qué consiste el proyecto de Breath with Anna a día de hoy? Pues a día de hoy es un proyecto dedicado a personas que quieren trabajar en su propio autoconocimiento a través del coaching emocional, a través de sesiones individuales de coaching emocional, que es un tipo de coaching especializado en gestión de las emociones, en conocernos mejor para estar mejor con nosotros mismos. Tengo también cursos grupales con mujeres y mixtos para trabajar el autoconocimiento, que es la herramienta que nos ayuda a conocernos mejor.
a saber mejor cómo funciona nuestra mente, a conocer nuestro patrón de pensamiento y a generar una mejor relación con nosotros mismos y, en consecuencia, con las personas que nos rodean. ¿Y el ego? ¿Qué hacemos con él? Pues el ego lo necesitamos para conocernos, entonces es importante trabajarlo. ¿La ansiedad tiene cura? Sí, y tanto. La ansiedad no es la enfermedad. La ansiedad llega a nuestra vida para que nos demos cuenta de algo. ¿Qué es para Ana la meditación? La meditación es vivir hoy. ¿Hay emociones buenas y malas? Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones están hechas para ser sentidas y necesitamos sentirlas todas. Pues si te parece, con esto podemos perfectamente cerrar el capítulo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, que me encanta que me estés entrevistando tú. y que habrá más cosas, o sea que es muy difícil para mí, y lo digo así de forma natural, es muy difícil para mí como sintetizar toda la información en pocos minutos, y creo que en cada capítulo se va a entender también mejor lo que hago y lo que quiero aportar a través de este podcast. O sea que gracias a ti por estar aquí y por hacer tan fácil esa entrevista.